Buenas noches, queridos estudiantes. En la clase de hoy vamos a comenzar a trabajar con las reacciones redox. Si recordamos las clases anteriores, clasificamos las reacciones químicas según diversos criterios. Uno de ellos es de acuerdo al número de reactivos y de productos, y el otro criterio utilizado fue de acuerdo a la variación del número de oxidación. En esa clase anterior únicamente hicimos referencia a las reacciones de metátesis, que son aquellas en las cuales los números de oxidación no varían. En la clase de hoy trabajaremos con las reacciones redox, que se caracterizan porque el número de oxidación de uno o más elementos se modifica al formar una nueva sustancia. Es importante tener en cuenta que en toda reacción redox siempre se dan dos procesos. Por un lado, la oxidación, que implica la pérdida de electrones, y por otro lado, la reducción, que implica la ganancia de electrones. Estos procesos se dan en simultáneo y la cantidad de electrones perdidos por una especie siempre debe ser igual a la cantidad de electrones ganados por la otra especie. Vamos a trabajar con un ejemplo de oxidación y de reducción por separado. Comenzamos con la oxidación. Recordemos que la oxidación es la pérdida de electrones. En este caso tenemos el hierro como sustancia simple, por ende su número de oxidación es 0 y se convierte en hierro 3+, en el catión hierro. En ese proceso, este elemento pierde 3 electrones. Cuando se encuentra como hierro 0, tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Cuando pasa a ser el catión hierro 3+, ha perdido 3 electrones, es decir, tiene 3 protones de más. Por eso adquiere esa carga positiva. Bien, si el elemento pierde electrones, lo lógico sería restarle 3 electrones en el primer miembro. Pero por convención no se restan electrones, sino que siempre se suman. Por lo cual se le suman 3 electrones al segundo miembro. En el proceso de reducción, vamos a tomar un ejemplo, tenemos el cloro gaseoso con número de oxidación 0, que se convierte en cloruro, en el anión cloruro. Bien, en este proceso podemos ver que el elemento gana electrones, ¿sí? Pasa de 0, neutro, a tener carga negativa, es decir, que le están sobrando electrones, por lo cual gana 2 electrones. ¿Por qué 2 electrones y no 1? Porque nosotros podríamos pensar, si pasa de carga 0 a carga 1 menos, debería ganar 1 electrón. Bueno, pero en este caso, en los reactivos, la molécula de cloro está formada por 2 átomos, es decir, gana 1 electrón por cada átomo. Ahora bien, cuando tenemos una reacción química completa y tenemos que determinar qué sustancias se oxidan y qué sustancias se reducen, hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta con anterioridad. El primer paso es balancear la ecuación química. Como ustedes podrán ver, con rojo he escrito los coeficientes estequiométricos correspondientes para balancear la ecuación química. Inicialmente vamos a trabajar de esta manera, balanceando la ecuación antes de determinar los procesos de oxidación y reducción. Después, en otras clases, veremos que también los procesos de oxidación y reducción nos sirven para balancear ecuaciones químicas, pero por el momento las vamos a balancear inicialmente. Luego, como segundo paso, tenemos que escribir la ecuación iónica en función de la ecuación molecular anterior. En esa ecuación iónica podemos ver que la plata actúa con número de oxidación 1+,
que todo el oxoanión nitrato actúa con carga 1 menos, donde el nitrógeno actúa con 5 más y el oxígeno con 2 menos. El hierro actúa con número de oxidación 0 en los reactivos porque se encuentra como sustancia simple, mientras que el hierro en los productos está actuando con número de oxidación 2 más. El nitrato nuevamente tiene carga 1 menos, de lo cual se deduce que el nitrógeno actúa con número de oxidación 5 más y el oxígeno con 2 menos. Y la plata, que se encuentra en estado natural, tiene número de oxidación 0. Es importante que en esta etapa podamos distinguir cuáles son las sustancias que han modificado su número de oxidación. Si observamos a simple vista, podemos ver que son el hierro y la plata. El hierro pasó de estado de oxidación 0 a estado de oxidación 2 más, lo cual indica que ha perdido electrones. Y la plata pasó de estado de oxidación 1 más a estado de oxidación 0, lo cual nos da la pauta de que ha ganado electrones. Por eso, el hierro, que perdió electrones, es la especie que se oxida, mientras que la plata, que ha ganado electrones, en este caso 2 electrones, es la especie que se reduce. Una vez determinado esto, el paso siguiente es escribir las semireacciones de oxidación y reducción. Para escribir esas semireacciones debemos tener en cuenta por separado los elementos que se oxidan y que se reducen. En este caso, nosotros habíamos dicho que el hierro se oxida porque pasa de hierro 0 a hierro 2 más. En ese proceso, el hierro pierde electrones. ¿Cuántos electrones pierde? Pierde 2 electrones. Sabemos que no lo podemos escribir restando en el primer miembro, por ende lo escribimos sumando en el segundo miembro. Luego, en la hemireacción de reducción, vamos a escribir el elemento o especie química que en los reactivos va a aparecer con cierto número de oxidación y en los productos con otro. En este caso, la plata. Tenemos plata en los reactivos con carga 1 más y en los productos plata con número de oxidación 0. Es evidente que la plata, para pasar de la carga 1 más a quedar neutra, tiene que ganar electrones. ¿Cuántos electrones gana? 1 por cada ion plata. Como hay 2 iones plata, en este caso, 2 iones plata, va a ganar un total de 12 electrones. También es oportuno aclarar en esta oportunidad cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. El agente oxidante es el elemento que se reduce y por ende hace que la otra especie se oxide, mientras que el agente reductor es el elemento que en la reacción se oxida y hace que la otra especie se reduzca. En este caso, el agente oxidante es la plata y el agente reductor es el hierro. Ahora vamos a abordar los diferentes tipos de reacciones redox con que nos podemos encontrar. Recordemos que para que una reacción sea redox tiene que haber una variación en el número de oxidación de los elementos comparando los reactivos con los productos. El mismo elemento en reactivos y en productos. En primer lugar, vamos a tener las reacciones de desplazamiento, que ya las abordamos la clase anterior también. Vamos a trabajar con desplazamientos simples, ¿sí? Son aquellos donde un elemento que está en estado libre reemplaza a otro en un compuesto. Vamos a comenzar con el desplazamiento de halógenos. Por si no recuerdan, los halógenos son los elementos que se encuentran en la tabla periódica en el grupo 17. Acá los podemos observar. ¿Y cómo se da ese desplazamiento de halógenos? Bueno,
El halógeno que se encuentra en la parte superior desplaza a los que están debajo de él. Por ejemplo, el flúor desplaza a todos los que están debajo de él. El cloro puede desplazar al bromo y al yodo, y el bromo puede desplazar al yodo. Veamos un ejemplo. En este caso, el flúor desplaza al cloro formando fluoruro de potasio más cloro. Pero en cambio, si en un recipiente colocamos cloruro de potasio, como en la reacción anterior, pero en lugar de agregar flúor agregamos bromo, el bromo no es capaz de desplazar al cloro en el compuesto. Si nos fijamos, el bromo se encuentra debajo del cloro en la tabla de los halógenos. Otro tipo de desplazamiento es el desplazamiento de metales. Para poder analizar el desplazamiento de metales tenemos que tener en cuenta la serie de actividades. La serie de actividades, si bien ustedes acá la ven como una tabla, no es arbitraria, depende de los potenciales de reducción de cada metal, que es un tema que trabajarán seguramente en físico-química cuando den electroquímica. Pero para fines prácticos nos sirve comprender que el elemento que se encuentra más a la izquierda desplaza al que está más hacia la derecha. Por ejemplo, en este caso, el litio desplaza a todos los metales que continúan. El calcio desplaza a todos los que están a la derecha de él, pero no puede desplazar al potasio y al litio. Vamos a analizar un ejemplo. Por ejemplo, en este caso, el cobre se combina con el nitrato de plata. Si analizamos, el cobre es capaz de desplazar a la plata de acuerdo a la ubicación en la serie de actividades. Acá podemos ver el cobre desplaza a la plata y se une con el nitrato formando el nitrato cúprico y la plata queda en estado libre. Ahora bien, si planteáramos la reacción cambiando el orden de los metales, si combináramos nitrato cúprico o pretendiéramos combinar nitrato cúprico con plata, como podemos ver en la serie de actividades, la plata no puede desplazar al cobre. Entonces, si colocamos en un tubo de ensayo todos estos reactivos, la reacción no se producirá. Un tercer tipo de desplazamiento es el desplazamiento de hidrógeno. Para eso vamos a tomar nuevamente la serie de actividades de los metales, que en este caso está escrita en forma vertical. Y acá podemos ver que desde el plomo hacia arriba, todos los metales que se encuentran por encima del plomo son capaces de desplazar al hidrógeno en los ácidos. Del hierro hacia arriba, los metales que se encuentran pueden desplazar al hidrógeno del vapor de agua, es decir, del agua gaseosa. Y del magnesio hacia arriba reaccionan desplazando el hidrógeno del agua fría, que vendría a ser el agua líquida. Vamos a tomar un ejemplo para analizar esto. Tenemos una reacción en donde el zinc se combina con el ácido clorhídrico para producir cloruro de zinc más hidrógeno. En este caso, como se puede observar, el zinc reemplaza al hidrógeno en el ácido y ocupa su lugar formando el cloruro de zinc. Otro tipo de reacción redox, así como están las reacciones de desplazamiento, también están las reacciones de combustión. Las reacciones de combustión son, como dijimos, reacciones redox. Por eso va a haber modificaciones en los números de oxidación de los elementos, de algunos de los elementos que constituyen los reactivos y los productos. En este caso, si analizamos particularmente,
En el metano, el carbono está actuando con número de oxidación 4 menos, el hidrógeno 1 más, el oxígeno con número de oxidación 0. En los productos, el carbono, en el dióxido de carbono, está actuando con número de oxidación 4 más, el oxígeno con 2 menos. El hidrógeno en el agua actúa con número de oxidación 1 más y el oxígeno con 2 menos. Acá aparecen los números de oxidación de cada uno de los elementos en reactivos y en productos. Por ende, podemos deducir que el carbono, que cambia su número de oxidación de 4 menos a 4 más, se oxida, pierde electrones, mientras que el oxígeno, que cambia su número de oxidación de 0 a 2 menos, gana electrones y es el elemento que se reduce. Otra característica que tienen las reacciones de combustión es que siempre van a aparecer en los reactivos dos sustancias fundamentales. Una de ellas es el combustible, que generalmente es una sustancia orgánica, y la otra es el comburente, que es el oxígeno. Por otra parte, en los productos, siempre que la combustión sea completa, los productos van a ser dióxido de carbono y agua. En el caso de que la combustión sea incompleta, va a aparecer el monóxido de carbono, que es una sustancia bastante conocida, ya que produce intoxicaciones. Seguramente, en alguna oportunidad habrán escuchado o habrán leído de personas que mueren intoxicadas con monóxido de carbono debido a que pretenden calefaccionar sus hogares con braseros o por el mal funcionamiento de un calefactor. Esto sucede porque el oxígeno que nosotros respiramos, al pasar al torrente sanguíneo, se une a la hemoglobina y de esa forma recorre todo nuestro organismo. Cuando en el ambiente hay monóxido de carbono, el monóxido de carbono se une más rápidamente o a mayor velocidad con la hemoglobina que el oxígeno. Y entonces forma la carboxihemoglobina, que es un compuesto tóxico. Y por último, tenemos otras reacciones redox también, que son las reacciones de dismutación o desproporción. En estas reacciones, un mismo elemento se oxida y se reduce. Tomemos como ejemplo la reacción que tenemos en la clase, en este caso está balanceada, y veamos con qué número de oxidación actúa cada uno de los elementos. El sodio actúa con 1 más, todo el grupo hidroxilo con 1 menos, el oxígeno con 2 menos, el hidrógeno con 1 más, el bromo gaseoso actúa con 0, aquí el sodio actúa con 1 más, el bromo con 5 más, el oxígeno con 2 menos. Si vamos al bromuro de sodio, en este caso el bromo está actuando con 1 más, el sodio está actuando con 1 más y el bromo está actuando con 1 menos. En el agua, el hidrógeno actúa con 1 más y el oxígeno actúa con 2 menos. Acá aparecen los números de oxidación antes mencionados. Como hemos podido observar, el bromo es el elemento que cambia su número de oxidación 2 veces. En primer lugar, el bromo pasa de tener número de oxidación 0 a 5 más, es decir, que pierde electrones y se oxida. Y por otra parte, también el mismo bromo de los reactivos pasa de tener número de oxidación 0 a tener número de oxidación 1 menos, ¿sí? Es decir, que gana electrones y se reduce. Bueno, desde ya muchísimas gracias y espero que hayan podido comprender el desarrollo de los contenidos
y como siempre les digo, frente a cualquier duda estoy a disposición.